1. Gloria a nuestro Dios. Versículo 8. Libro de Cantares, capítulo 1, versículo 8. Gloria a nuestro Dios. Dice, o leamos el 7 y el 8 mejor. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el versículo así: hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía. ¿Por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Hasta ahí la lectura en esta mañana. Voy a pedir a nuestro pastor Humberto que nos salude, pero que también haga esta oración a Dios para que Él sea tomando el control y nos dé la palabra que necesitamos. Gloria a nuestro Dios. Gloria al Señor. Dios nos siga bendiciendo en esta mañana. Qué hermoso ambiente nos está regalando el Señor hoy. Un saludo al pastor Pedro y también a los demás pastores que hoy hemos podido venir, y al pequeño grupo de cada congregación, porque estaba oyendo los amenes y entonces uno intuye que faltan por lo menos un 80%. Pero Dios bendiga ese 20% que vino. Amén. Que ojalá le transmitamos a los otros para que la próxima confraternidad vayamos subiendo, siquiera a tener, pastor, siquiera un 60-70% de nuestra confraternidad, porque es una bendición. Así que mi saludo para todos los que pudieron venir a ese remanente, y vamos a orar para que Dios nos bendiga como lo hizo anoche, que continúe la bendición del Señor en esta mañana a través de la palabra. Oran conmigo, por favor. Padre celestial, muchas gracias en esta mañana por la visitación que has hecho en la parte devocional de esta confraternidad. Quiero agradecerte, Señor, por este lugar que ya presenta comodidad, Señor, y alberga la confraternidad que estamos llevando a cabo desde anoche. Gracias, amado Dios, por cada pastor, por esta zona 57. Te presento, Señor amado, a mi hermano Gonzalo Sierra, que por enfermedad no fue posible acompañarnos hoy. Que él pueda recuperarse, levantarse pronto, que pueda ser dado de alta en ese hospital, Señor, y pueda regresar a casa, al ministerio, a la iglesia, a todo lo que hay que hacer, Señor amado. Dale salud y bienestar. Bendice a mi hermano William, que por motivos, oh Dios, de otra actividad allí no pudo acompañarnos hoy. Te presento también todos los demás que sí pudimos venir, y pido que nos sigas bendiciendo, que la zona sea bendecida, prosperada, que tú continúes derramando tu favor sobre nuestras vidas, y ahora que vamos a oír tu palabra, la misma tenga ese efecto de siempre, de edificación, de exhortación, de consolación, a fin de que salgamos edificados e instruidos de acuerdo a tu voluntad. Usa a mi hermano Pedro, Señor, como presbítero, y dale en esta hora la inspiración, la guianza, la revelación de tu palabra para nuestra edificación y gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntese una vez más, hermano, dándole gloria al Señor. Vamos a compartir en esta mañana bajo el tema B, sigue las huellas del rebaño. Quiero compartirles cómo surgió la idea de este mensaje. El año pasado, finalizando el año, yo estaba en una reunión de presbíteros, como se acostumbra a hacer cada fin de año allí en la ciudad de Bogotá, y en la mañana pues estuvimos un tiempo de búsqueda del rostro del Señor, y estaba libertad de cada uno porque estaban allí reunidos la junta atendiendo otros asuntos, y
bueno, son presbíteros cada uno, pues que aproveche el tiempo. Y yo me hice por allá a un lugar aisladito, más bien no quise desperdiciar el tiempo, me encerré allí en un rincón a orar y estaban ocupados, y entonces pues yo dije voy a mirar un pasaje de la Biblia. Y yo había leído varias veces este libro de Cantares, pero no había detallado esa palabra ve, verso 8, sigue las huellas del rebaño. Y esa palabra me cautivó. Y entonces comencé a pensar en un mensaje para compartirlo en algún momento con los pastores, en alguna ocasión que me tocara predicar. Y allí entonces viene la idea de este mensaje, que así lo titulé, ve, sigue las huellas del rebaño, porque está como llamándonos la atención a nosotros, los pastores. Yo dije que hay un mensaje bueno para bosquejarlo y para hablarlo en alguna confraternidad o en algún evento que tengamos con los pastores, y así nació la idea de este mensaje. Pero yo quería pues indagar bien a fondo sobre esa palabrita que solo es de una sílaba, es una palabra como se clasifica, una palabra monosílaba, ve, y que es una palabra muy castiza, por allá la dicen mucho en el valle, ¿verdad, hermano Humberto? Es como algo que está en el argot diario de la gente allí en el valle, ve o vea. Y entonces me llamó la atención esa palabra. Y luego ese término, sigue las huellas del rebaño. Y como nosotros somos pastores, alabado sea el nombre del Señor, y estamos involucrados de tiempo completo en esta tarea. No escuché el amén de los pastores. Estamos involucrados de tiempo completo en esta tarea. Gloria a Dios. Y que no es una de las tantas, si se le puede llamar así, ocupaciones o profesiones, aunque realmente yo hago aquí una reflexión que el ministerio, el pastorado no es una profesión, aunque secularmente la gente lo vea como una profesión. Aunque se hace un trabajo, no es un trabajo como tal, sino más bien, gloria al nombre del Señor, un llamado divino. Porque el pastorado, yo tengo entendido, en el tiempo que Dios me ha permitido ejercerlo, desde el año 83 hasta ahora, gloria al nombre del Señor, que a mí nadie me contrató para ser pastor, ni tampoco yo me elegí para ser pastor. Hoy en día el pastorado se ve como un estilo de vida, como una forma de vivir. Mucha gente lo ve así, de vivir fácil, cuando yo quiero decir a ustedes que ser pastor no es fácil, ¿verdad, pastor Humberto? Tiene que ser un llamado divino. Gloria al nombre del Señor. Y también que nosotros podamos corresponderle al Señor. Entonces el pastorado, para la gente que piensa que el pastorado es una profesión o un simple trabajo, yo les digo en esta mañana, el ministerio pastoral es más que esto. Hoy se ha profesionalizado el ministerio. Hay gente en el ministerio que todo lo hace muy profesionalmente. Y no estoy diciendo que sea malo que usted se capacite, se prepare, adquiera algún conocimiento al respecto. Todo eso yo lo avalo. Pero que no se vea el pastorado desde ese punto de vista, sino que lo miremos como un llamado divino. Porque un día, según lo que vamos a ver en esta mañana, todos nosotros, los pastores, todos, sin excepción, esté en la posición que esté dentro de la obra, ostente el título que ostente, eso no nos exime de la responsabilidad que tenemos ante Dios, de un llamado divino. Y digo, y parto por mí, porque yo nunca me escogí para ser pastor, nunca me postulé para ser pastor, nunca me he postulado para llegar a ocupar ningún cargo dentro de la obra, y Dios lo sabe, nunca.
Nunca he buscado, como dijo alguien, ni he hecho lobby buscando ser incluido. Porque la persona que está con esa mentalidad, tarde o temprano tendrá que tomar una decisión. Y Dios mismo se encargará del resto. Gloria al nombre del Señor. Eso lo vamos a ver en el desarrollo del mensaje, de la enseñanza. Así que el pastorado para mí es un llamado divino. ¿Y quién lo corrobora y quién lo afirma? Esto lo dice claramente el apóstol Pablo. Pablo no se llamó para ser apóstol. No se postuló. Más, era enemigo del cristianismo al comienzo. Ustedes conocen la historia de este hombre. Pero cuando él tiene que testificar ante el rey Agripa, él está claro de que su ministerio era un llamado divino. Gloria al nombre del Señor. Y él lo dice claramente en Hechos capítulo 26, versículos 19 al 20. Él le dice al rey Agripa: oh rey, yo no fui rebelde a la visión celestial. Y eso confirma, eso le pone el sello del apostolado genuino que tenía Pablo, del llamado genuino que tenía Pablo. Y si usted va a mirar allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, usted se dará cuenta de que para salir a hacer la obra misionera, él tampoco se postuló, tampoco hizo carrera, sino que Dios lo llamó. Dios dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. Y ahí está todo el protocolo, todo lo que hicieron los apóstoles al comienzo para enviarlos a la obra misionera. Y con esos versículos yo creo que doy por sentado que la palabra de Dios afirma que el ministerio es un llamado divino. Gloria al nombre del Señor. Hoy en día, y respetamos y estoy de acuerdo que todos, el que anhela, como dice Pablo escribiendo a Timoteo en su primera carta, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es que necesario que sea, y ahí están las características, que sea irreprensible, que llene ciertos requisitos, que tenga un perfil para hacerlo. Porque en una empresa se escogen el personal, se clasifica, se hace el anuncio que hay vacantes y entonces mucha gente que aspira a ese cargo manda su hoja de vida y allí los analistas la analizan, miran el perfil de la persona, eso ahí tienen gente experta en eso y dice: este califica, démosle el puesto, y lo llaman. Usted lleva la hoja de vida a una empresa. Ahorita ya no se hace eso, ahorita se hace por la bolsa de empleo, ¿cierto? A través del internet. Ya no hay que ir personalmente a esas agencias o bolsas de empleo, sino que ya se hace a través de este medio, mucho más fácil. Y allá le dicen, lo contactan y le dicen: bueno, si lo llamamos en tantos días, y a veces ni lo llaman, porque con el solo análisis que se le hace del perfil de la hoja de vida, ahorita le estudian el perfil psicológico, aparte de las capacidades, si es idóneo o no. Yo digo, hermano, que si nosotros le pidiéramos al Señor que nos dé a cada uno, antes de postular un candidato, eso nos evitaríamos tantos dolores de cabeza, tantos fracasos a futuro. Gloria a Dios. Pero bueno, Dios nos ayude. Gloria a Dios. Yo dije: Dios nos ayude. Entonces esto es como, vamos a entrar en materia acerca de lo que quiero, esa palabrita ve. Ve, sigue las huellas del rebaño. Me llamó mucho la atención y me puse a investigar sobre esa palabra. No, dije que es una palabra monosílaba, solo se compone de dos letras, una vocal, una consonante, y que según los expertos en etimología de las palabras, clasifican a esa palabra ve como dentro de esa clasificación, disculpe la redundancia, de ser un sustantivo femenino singular. Y que cuando yo estudiaba, por allá en la primaria, me enseñaron que el sustantivo
es el que designa, o se usa mejor para designar a una persona, a un animal o a un objeto. ¿Cierto? Eso me lo enseñaron en la primaria. Que se use esa palabra para designar o a una persona, si es un sustantivo propio, un animal o una cosa, un objeto. Y que se clasifican también en sustantivos propios y comunes. Pero aquí, más que hablar de un sustantivo, esa palabra que se aplica a la segunda persona del singular del verbo ir, es el imperativo de obedecer una orden, de realizar una tarea, y es lo que usted y yo estamos haciendo. ¿Obedeciendo una orden de quién? Del supervisor, del presbítero, del vicepresidente. ¿De quién es la orden? Del Señor, porque cuando Dios llamó a Pedro, allá en el capítulo 21 de Juan, ¿han leído ustedes ese pasaje? El Señor le dice a Pedro: apacienta mis ovejas. Lo llama de ser pescador, perdóneme la redundancia, de peces, que no estaba pescando otra cosa, ¿no? Pero como dijo el pastuso, hay que ser específico. Entonces, hermano, le dice: lo voy a hacer pescador de hombres. Pero luego, cuando él se da vuelto a la pesca, Dios lo llama para reanimarlo. Gloria al nombre del Señor, para que ejerciera su llamado divino, porque él lo escogió también. Dice que él llamó a los que él quiso, dice la palabra en Mateo capítulo 10, cuando hace la selección de sus apóstoles, dice que él llamó a los que él quiso. Ni siquiera a los que quisieron, fue a los que él quiso. Pero el apóstol Pablo dice que esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y de los que estamos aquí hoy ejerciendo el pastorado, no podemos decir por mis calidades humanas, por mi capacidad intelectual, por mis dotes personales. No, no, no. Por la misericordia del Señor nos escogió Él. A uno nos escogió detrás, como hizo con Eliseo, detrás de los bueyes, a otros detrás de cualquier otro oficio que usted desempeñara, etcétera. Y eso tampoco nos impidió que el Señor nos eligiera, que el Señor se fijara en nosotros, ¿verdad, pastores? Porque más que la apariencia que tengamos, más que el estilo que tengamos, a nosotros nos puede pasar lo que le pasó al profeta en cierto momento. Nos vamos por la apariencia, pero Dios no se guía por la apariencia. ¿Y sabe por qué? Porque Dios conoce todo lo que somos. Como le dijo a Jeremías, antes de que él naciera lo había escogido. Antes que naciera te conocí. ¿Y qué más dice? Y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea que con respecto a lo que es el verdadero ministerio, el verdadero llamado o el llamado divino, ahí están esos versículos respaldando al mismo Pablo. Dios le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Así que si usted anhela el pastorado, lo felicito, pero tiene que saber primero que tiene que ser llamado por Dios. No podemos meternos en algo que nosotros realmente no vamos a poder realizar si no contamos con la aprobación divina. Dele la gloria al Señor si puede. Segundo, entonces estamos hablando de que SB es también la segunda persona del singular del verbo ir, el imperativo de obedecer una orden, de realizar una tarea. Número 3, SB también es la tercera persona del singular presente del verbo ver, que nos habla del imperativo observar. Porque uno se puede confundir con esa palabra ve. Ve de ver, pero ve
de ir. Y en este caso van juntos. Van juntos. Porque le está diciendo, ve, observa. Pero luego le dice, sigue. Sigue. ¿Qué es seguir? Es ir en pos de algo. Como por ejemplo, les pongo un ejemplo en el caso de Eliseo. Pero no Eliseo Díaz allá del balcón, Eliseo el profeta. Eliseo el profeta un día estaba arando, día cualquiera. Dice que tenía la última yunta, había un trabajo macro que se estaba haciendo allí de preparar un terreno, porque habían ¿cuántas yuntas de bueyes? Los estudiosos de la Biblia. ¿Cuántas? 12. ¿Y Eliseo cuál tenía? La última. Ni siquiera, vean, no tenía ni la primera para vivir. No, ese es el mejor porque era la primera yunta, era la última, la número 12. ¿Usted cree que alguna vez se le pasó por la cabeza a Eliseo que Dios lo fuera a escoger para ser profeta? Pero como en el Señor no existen casualidades, en el Señor existen propósitos, y propósitos bien definidos. Propósitos bien definidos. Entonces, Dios le pone en el corazón al profeta Elías, que ya estaba llegando a la cima de su ministerio, estaba culminando su ministerio. Aunque el ministerio, algunos teólogos y eruditos bíblicos dicen que el ministerio de Elías no se completó, que quedó inconcluso para después. Ese es otro tema aparte, ¿no? Ese es otro tema aparte. Pero oiga bien esto. Dios puso en el corazón de Elías que pasara por donde se estaba realizando este trabajo, se estaba preparando ese terreno donde estaban 12 en mi tierra. Como yo soy criado allá en el campo donde se araba con bueyes, le llaman algañán. Algañán es la persona que está arando. No sé si por acá se lo llamen diferente, pero ese es el término castizo que se usa para hablar del que está arando con una yunta de bueyes. Porque si está arando con tractor, entonces le llaman el operador de tractor. Pero tampoco se le puede llamar al operador de los bueyes o del arado. Era el gañán, la palabra castiza, criolla. Y pasa por allá y encuentra al de la yunta número 12. ¿Y qué hace Elías? Los que han leído el pasaje. ¿Ah? Hermano Mancilla. Le tiró encima el manto. Una forma extraña, como dice Jeremías, de hacer Jehová su extraña operación, su extraña obra. Pero con quien Dios está tratando entiende, aunque para muchos sea locura, como dijo Pablo, la persona que está frente a ese trato directo de Dios sí sabe, sí entiende lo que está sucediendo. A mí me preguntan, ¿y cómo Dios lo llamó? Yo no les puedo explicar así como tan minuciosamente cómo Dios me llamó, pero sí sé que Dios me llamó. Pastor Humberto, ¿usted puede explicarle a la congregación hoy cómo es el llamado? A veces uno no tiene palabras como que sean tan precisas para explicarlo, pero uno dice, estoy seguro desde la coronilla hasta la planta de los pies que Dios me llamó. Que no nos escogimos, como dijo Pablo, no hemos sido rebeldes a la visión celestial de la forma como Dios haya querido tratar con nosotros. Porque Dios tampoco está sujeto a un molde. ¿Cierto? Yo recuerdo al hermano Ortiz, el fundador de esta obra, que él decía que para cada hombre de Dios, los que son de verdad de Dios, Dios ha hecho un molde único, los hizo
y lo destruyó para no hacer otro igual. Tremendo esto. Yo pensaba en esa palabra que decía el pastor, pero ¿será así? Claro. Hoy ya los años me han enseñado que eso es así. Por eso yo no puedo imitar como enseña el pastor Humberto, como enseña X persona. Yo tengo que ser original. Porque el hermano Ortiz decía, el que imita pierde. Y el hermano Ortega, un maestro de la palabra, lo escuchamos en la convención, él decía algo que me llamó mucho la atención en Atlanta. ¿Se acuerda que usted estaba allá también, Josué? Estábamos en Atlanta en aquella convención hace como unos 7 años o 8 años. Y él dio una enseñanza que decía, si alteras la sombra, pierdes el modelo. Un mensaje me llamó mucho la atención y me acuerdo todavía. Si alteras la sombra, pierdes el modelo. Hablando del tabernáculo, que no se podía modificar nada. Hago aquí un paréntesis. Hoy en la construcción hay maestros expertos que dicen esto queda mejor así y le cambian lo que el arquitecto ha plasmado en los planos como él quiere hacerlo. Y por eso muchas construcciones quedan mal hechas porque le cambiaron. O algo otro que son más pícaros, perdónenme la expresión, los hermanos que trabajan en la construcción, por ahorrarse en hierro o cemento, le merman a las especificaciones. Y por eso pasa como ese puente de Chilajara, que se va para el suelo, por allá en Meta. Y por eso, como le mermamos nosotros a las exigencias divinas en lo que Dios nos pide, en la obra que estamos haciendo, más adelante vienen los fracasos. Viene el derrumbe, tanto moral como espiritual. Dios nos ayude. Dije, Dios nos ayude, hermanos. Y volviendo aquí a la palabra, al tema, entonces estamos en el punto número 3 de ese ve, que es la tercera persona del singular presente del verbo ver, imperativo de observar, de analizar, de considerar lo que estamos haciendo. Y me llama mucho más la atención algo que ahí escribe el mismo Salomón. Gloria al nombre del Señor. Sí, cuando nos dice a nosotros, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Proverbios 27, 23. Conocer. ¿Qué es conocer? Es indagar sobre algo, acerca de algo. Es empaparnos de todo lo que esto representa. Conocer. Cada uno, si quiere estudiar una profesión, tiene que preocuparse, ser diligente, como dice aquí la palabra, en conocer lo que él quiere saber, lo que él quiere estudiar. Si quiere ser un experto en números, tiene que dedicarle tiempo a ellos. O en cualquier otra área. Nosotros estamos hablando del pastorado. Y esa palabrita, ve, sigue, ya dijimos que seguir. Ahora hablemos un poquitico de la palabra huellas. Sigue las huellas del rebaño. Bueno, esa palabra huella no es como tan difícil de entender. Usted se va, por ejemplo, a la orilla del mar. Hay incluso un cuadrito de eso, huellas en la arena. Y hay un escrito sobre esas huellas, ¿cierto? Huella se puede decir como ese rastro que se deja por donde alguien pasa, ¿cierto? Las pisadas. Pero el rebaño deja huellas por donde pasa, ¿o no? Entonces yo estoy diciendo aquí, estamos siguiendo la idea de lo que son las huellas. Significa rastro de las pisadas del rebaño por donde han pasado y han pastado. Porque las ovejas no solamente van caminando, sino van comiendo.
Las ovejitas de 4 patas. Lo que quiere decir que nosotros en el pastorado, la diligencia del pastorado es hacerle un seguimiento a la oveja en todo sentido. Porque ya vamos a hablar un poquitico de la oveja. De la oveja de 4 patas. Pero la oveja de dos pies. Para ser refinado, también hay que hacerle seguimiento. Y créame que el año pasado, cuando en noviembre Dios puso en mi corazón este mensaje de bosquejarlo, de prepararlo, yo tuve que arrodillarme muchas veces y decirle al Señor: Señor, perdóname porque hay muchas cosas. Y luego cuando Dios me da el complemento, que todavía no he entrado a hablar de eso. Todavía no he entrado a hablar de eso, que es donde vamos a sentir por ahí de pronto algo que nos chuza a cada uno de los pastores. Y en este mensaje no estoy diciendo para que ahorita los hermanos comiencen a montar el rifle y apuntarle al pastor y a decir: ve, el presbítero allá les dio una pasada. Porque yo no vine a darle pasada a nadie, al diablo. Pero este mensaje no lo preparé con el fin de darle una pasada a nadie, sino más bien de concientizarnos de la tarea que todos estamos desempeñando, los que ya estamos involucrados en el pastorado, en la labor de pastorear. Gloria al nombre del Señor. Porque si yo viniera aquí a dar una palera, Dios no me perdonaría. Que Dios no me llamó para dar palo, me llamó para edificar a la iglesia. Porque los ministerios Dios los dio para eso. Allá lo dice Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros XXXX. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, el servicio. La palabra ministerio aquí no es primer ministro, ministro de guerra, ministro de defensa, ministro de hacienda, ministro de educación. No, sáquese de la cabeza ese título rimbombante de ministerio, un cargo grande, visible. Aquí habla de servicio. La palabra original en el griego significa servicio. Servicio, nada más que servicio. Y hemos sido llamados para servir en el campo espiritual a un grupo de personas redimidas por la sangre de Jesucristo, que se llama rebaño del Señor, no ni siquiera de nosotros, del Señor. Porque ya lo vamos a ver más adelante, que la iglesia no es suya ni mía, es del Señor. Entonces seguir las huellas es seguir el rastro, es seguir las pisadas del rebaño, es saber por dónde han pasado, dónde se encuentran, en dónde pastan, en dónde comen, qué comen. El buen pastor hace eso. Se preocupa por en dónde está el rebaño, qué está comiendo, que se le puede dar veneno, se le puede dar pasto enfermizo, puede tomar aguas contaminadas. Los hombres que ejercieron el pastoreo como tal de ovejitas de 4 patas, como fue Jacob, como fue David, como fue Moisés, hablemos solamente de esos 3, que para mí son pastores que califican pastores muy responsables. Tanto así que cuando Dios llamó a Moisés estaba tan y tan comprometido con el rebaño de su suegro, con las ovejas de 4 patas, que el pasto cerca ya no había escaseado y se había ido lejos buscando pasto. ¿Hasta dónde se fue? Los que leen la Biblia, porque los que no leen no me pueden responder. ¿Hasta dónde se fue Moisés para llevar a las ovejas? Hasta el monte Horeb, que es uno de los montes más distantes y altos, buscando pasto, porque parece que cerca ya no había pasto. Pero dijo: yo no quiero que mis ovejas se me enflaquen, yo voy a buscarles pasto, así me tengo que ir lejos. Y se fue hasta el monte Horeb, y allá es cuando Dios lo llama, ¿cierto?
Jacob, que era también responsable con las ovejas, dice que cualquier oveja que se le fracasara, el suegro no se la perdonaba, él se la pagaba. Terrible, ¿no? Pastores, ay Dios mío, Dios nos ayude. Cuando tengamos que darle cuentas al dueño de las ovejas. Oye, hermano, yo pienso en esto y yo tiemblo. Seguro. Y por eso es que desde el año pasado yo le dije al Señor: Señor, en todo lo que yo haya fallado como pastor, perdóname. Porque antes de predicar este mensaje yo me examiné desde aquí hasta abajo, de arriba abajo, pensando si he estado ejerciendo a cabalidad esta tarea o no. Y yo le dije al Señor: este año 2020 te prometo, Señor, que haré lo que esté a mi alcance por ejercer lo mejor posible el pastorado. Yo no sé los demás pastores que están aquí si pensarán lo mismo que este servidor, porque qué fácil es decir yo soy pastor, pero vamos a la práctica. Ya vamos a ver muchas cositas aquí adelante, hermano, que falta mucho. Entonces, cuando el sabio Salomón escribe lo siguiente: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, Proverbios 27:23, yo miré como en 3 versiones diferentes de la Biblia para tener un concepto de cómo dice esta, cómo dice la otra. La del 60 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Otra versión dice lo siguiente: dice, mantente al tanto de tus ovejas, preocúpate por tu rebaño. Y esa palabra me gusta, porque el pastor debe sentir preocupación por el rebaño. Amén. Gloria a Dios para siempre. Otra versión dice: asegúrate de saber cómo están tus rebaños. La Nueva Versión Internacional: cuida mucho de tus ovejas. Está como que profundiza más, ¿verdad? Cuida mucho de tus ovejas. Y esa palabra todavía nos compromete más a nosotros los pastores, para que en este año que estamos comenzando, el año 2020, le pidamos al Señor que nos permita cuidar mucho de las ovejas, asegurarnos saber cómo están. Por lo menos ahorita que es tan fácil llamar a alguien, amén, pastores, para preguntarle cómo está. Y ese asegúrate que está hablando de la labor que se realiza. Gloria al nombre del Señor. Es saber si está bien de salud, salud espiritual y física, que encierra las dos cosas. Ese saber es, ¿está bien esa oveja? Porque la oveja física, la oveja de 4 patas, las ovejas son frágiles en ciertos aspectos. Hablando de la característica de la oveja, fácil se enferma. Incluso en el pasto, el pastor experto en cuidar las ovejas tiene que examinar el pasto, porque en el pasto hay parásitos que dejan otros animales que pueden pasar por ahí. Hay que revisar el pasto. Y el pasto, que es el alimento que estamos dándole a la oveja para nutrirla. Amén, hermano. Y nosotros los pastores tenemos que mirar qué clase de alimento le damos a la oveja, para que sea una oveja saludable. Número 2,
Hablando de la salud de la oveja, que hay una mosquita también. Yo me acuerdo cuando mi abuela tenía ovejas y por allá pasaban los de Instituto Colombiano Agropecuario, se llamaba ICA, y ellos dejaban medicamentos que tenían que usarlo para la oveja. Entonces había que en la tarde, cuando llegaban al corral, echarles una crema que era como un analgésico en la cabeza y untárselo en la nariz, para que si había un parásito, porque hay una mosquita que pone una larva que enloca a la oveja y que se le mete por la nariz, la enloca, y la ovejita comienza a correr y a darse golpes contra las piedras, contra los palos, porque está loca, porque se le metió un parásito por la nariz, una mosca, o en la oreja. Y había que echarle en la nariz y había que echarle en la oreja y había que ungirla con ese ungüento analgésico, para que si tenía eso, la oveja comenzaba a estornudar hasta que lo botaba. Y de esa manera se protegía a la oveja. Gloria a Dios. Número 2, el alimento. Número 3, si está en peligro de las fieras salvajes. Hoy sí que hay fieras salvajes que quieren devorar las ovejas, ¿cierto? Yo me acuerdo, hay mucho depredador. Hablando en el campo allá de las ovejas físicas, en la tierra de Palestina, de Israel, los que tenían rebaños de noche tenían que cuidarlos donde había muchas fieras. Por eso era que David dice que cuando venía el oso y le robaba una oveja, ¿qué hacía David? Se quedaba asustado esperando que se la comiera. Se iba detrás y se la quitaba, ¿cierto? Porque él era pastor y era un pastor responsable. Responsable. Entonces aquí dice la palabra acerca de esto, que la oveja hay que estar observándola si está en peligro de las fieras salvajes. Las ovejas siempre están expuestas a los ataques de depredadores. Por allá los lobos, los leones, como dice David, los osos. Son los animales que atacan más la oveja. Que David habla del oso o del león. Pero también están los lobos. Y más animales todavía que son depredadores de las ovejas. Hoy en día, ¿cuáles serán esos depredadores de las ovejas? Ayúdenme, pastores, esto es una enseñanza. Pastor Eliseo, dígame un depredador de las ovejas hoy. ¿Ah? Falsas doctrinas. ¿Qué dice el pastor Carlos Calderón? Falsos pastores. ¿Los otros pastores qué dicen? Hoy sí que hay depredadores de las ovejas. ¿Sabe? Usan esa versión satánica, la versión de Satanás, con que Dios os ha dicho. Satanás le dice a Eva para ponerla a dudar, con que Dios os ha dicho. No comáis de tal árbol, con que allá en esa iglesia. A nosotros nos dijeron en una ocasión que nos llamaban para demeritar del nombre de la obra, decían, dizque Movimiento Prisionero Mundial. Está diciendo que ustedes son un poco de prisioneros ahí espiritualmente y no tienen libertad, que le estamos, como dicen en términos jurídicos, coartando las libertades, porque se le enseña que el evangelio no es una religión, sino un estilo de vida no enseñado por los hombres, sino traído del cielo. Yo siempre digo que el evangelio no es una religión, es un estilo de vida que el mismo Jesucristo nos lo vino a traer y a enseñar, que es la forma como se vive arriba, y los que queremos ir arriba tenemos que someternos a esas normas. Así de sencillo. No es fanatismo, no es legalismo, es obediencia a la palabra, es considerar lo que Él nos dice. Y como le dijo Pablo a Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Alabe la gloria de Dios si puede. Tenemos que considerar la palabra, si es lo que Dios dice, si es lo que Dios pide, si así debo vivir o no. Porque hay mucho depredador del rebaño, con esa expresión satánica, con que Dios os ha dicho. Ay, allá el pastor les prohíbe,
el pastor no le deja. ¿Sabe qué? Para decirle, venga, aquí sí hay libertad, aquí sí se puede hacer lo que a usted se le venga en gana, vivir como quiera. Pero no, hay normas, hay requisitos. Y sencillamente, si usted quiere pertenecer a esta institución, una empresa terrenal, le dicen, aquí las normas son estas. Es más, aquí el uniforme es este, aquí el horario es este. Si le sirve, bienvenido, y si no, busque otra. Alabe la gloria de Dios, hermano. Alabe la gloria de Dios. Pero como esos depredadores están a la orden del día por todo lado. Yo recuerdo cuando era pastor en Puerto Santander, me tocó defender unas ovejitas que Dios me dio de 3 depredadores. Eran una familia pudiente, que tenían una solvencia. Yo me acuerdo de una anécdota que contó por allá el pastor Humberto cuando estaba en Saravena, Arauca, por allá, cuando se convirtió una alcaldesa, que comenzaron a llamarla de toda parte. Esos son los depredadores. Pero cuando están sin Cristo no van a evangelizarlos, sino esperan es que ya se conviertan y le caen. Los depredadores del rebaño. Y allá me tocó con los depredadores, no, que empezaron a llegarle. El uno es con el sábado, el otro con esto, el otro que solo Jesús. Y entonces me tocó enfrentarme a esos depredadores. Que tenemos que enfrentarlos con la palabra y enseñarle al pueblo a defenderse de los depredadores. Eso lo hace el pastor, como dijo el Señor, que ama el rebaño. Alabe la gloria de Dios. Entonces, estamos hablando de depredadores, ¿no? Y que las ovejas están expuestas. Por lo general, la oveja es indefensa. La oveja se asusta fácil. Oye por ahí el ladrido, el aullido del lobo y empieza a correr. Ella no mide consecuencias. Y si sigue escuchando, por eso los lobos siempre acostumbran, las jaurías de lobos, rodear al rebaño y comenzar a aullar y a ladrarle. Y las ovejas se asustan y hasta se matan solas. Se van a botes. Porque una de las tácticas de los depredadores es esa: asustar al rebaño. Porque así se queda indefenso y no se mide. Entonces vienen a asustarlos, no, o a tratar de confundir. Entonces estamos mirando de los peligros a los que están expuestas, ¿quién? Las ovejas. La diligencia nos permite, escuchen pastores, la diligencia nos permite ser cuidadosos, estar activos, ser exactos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, pero también ser rápidos para asumir con prontitud las obligaciones y compromisos. Eso nos enseña la palabra diligencia. Por eso dice Salomón, sé diligente en conocer el estado, qué condiciones está la oveja, y mira con cuidado por tus rebaños. Amén, hermanos. Esa es nuestra tarea de pastorear. Número 2, entonces voy a estar ahora en el punto número 2. Y aquí hay varios subpuntos, hay como 9 o 10. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, que es un capítulo del 1 al 31 que yo lo he dividido en 3 partes para explicar este capítulo. La primera, lo que tiene que ver con nuestro deber. Porque tenemos que mirar, hermano, a la luz de este pasaje de la Escritura, cuáles eran las falencias de estos pastores para ver si nosotros estamos fallando como ellos. Enumeremos las falencias que el Señor mismo enumera de estos pastores, de los pastores de Israel, según el capítulo 34 de Ezequiel. Número 1, 2:1. Se apacientan a sí mismos. Yo escuché en una ocasión a alguien que dijo, no digo quién, porque a mí no me gusta usar el púlpito para señalar a alguien, no digo quién, pero alguien dijo y yo escuché, no es que me lo mandaron a decir, ¿quién es el que se apaciente a sí mismo? Dice, coma yo y mi macho, aunque reviente el muchacho.
Esa expresión que da a entender que no le importa sino él mismo, ¿cierto? Porque dice, coma yo y mi macho, aunque reviente el muchacho. Así que cuando uno se centra en sí mismo y no en lo que el Señor quiere, entramos en ese calificativo, apacentándonos a nosotros mismos. Cuando el deber del pastor es apacentar el rebaño. Número 2, se comen la grosura. Se visita al que tiene como. Se le da atención y prioridad al que tiene como. Grosura. ¿Qué es la grosura? Pastor Humberto, usted es maestro. La manteca, ¿cierto? Hablando así como criollamente, ¿cierto? Otros dicen el cebo del ganado. ¿Sí? No, esta me conviene porque esta sí tiene que comerle. Pero esa flaca, el que no tiene, el que vive por allá en el rincón más lejos, hermano. Mire, les digo una cosa. Yo tengo que admitirlo, que el ministerio se ha profesionalizado mucho en el sentido de no cumplir con la tarea como se debe hacer. Antes se iba a caminar horas y horas y horas. Yo mismo viví esta experiencia de andar a hacer un culto horas en bicicleta, de noche como fuera, lloviendo, con sol como fuera, a ir a llevar la palabra a una vida. A una vida, lejos. Cuando yo pastoreé en Puerto Santander me tocaba irme así. Pues no tenía otro medio de transporte sino la bicicleta. O a pie. Me acuerdo con el pastor Alfredo Morales, cuando entré en el año 88, por allá, en agosto del año 88, a la región del Catatumbo, que me dice, Coronado, acompáñeme para ir a visitar una familia, para empezar un trabajo por allá, en la selva del Catatumbo. Llegamos en carro hasta a un punto que se llama Veta de Oriente. Y de ahí para allá teníamos que agarrar el camino por la selva. Pastor Humberto también pastoreó por ahí en la selva del Arauca, andando por trochas a las horas que fuera, expuestos a los peligros que fuera. Y se hacía el trabajo. Yo hasta el 2001 estuve trochando por todo eso en el Catatumbo. Me conozco hasta la frontera con Venezuela a pie, no en carro, a pie por allá por esa selva. Horas, no estoy hablando de minutos, horas. Y con el pastor Morales, Alfredo Morales, nos metimos por esa selva del Catatumbo, desde Veta de Oriente, 4 horas, casi 5, hasta llegar a donde una familia. Pues en estos días, hablando con una joven que está en la iglesia, una enfermera, que empezó a decirme, y yo le pregunté cuál es su familia, y empezó a decirme, mi padre lo conoce a usted y me habla mucho de usted. Y le dije, ¿y eso? Mi padre se llama fulano. Cuando me dice el apellido, y es hermano de tal, y me acordé, pues en el Catatumbo estaba Carlos Pinzón y Octavio Pinzón, que ahorita está en la parada, allí en la frontera. Cuando íbamos a hacer los cultos por allá, hermano, recuerdo que eso llegábamos embarrados hasta la Coronilla, hermano. El camino, ahí sí uno podía cantar ese coro misionero que canta en los cultos misioneros, aunque sea por camino resbaloso. Yo iré, mi Señor, yo iré. Pero hoy en día se canta eso y no se vive. Y me acuerdo que una ocasión llevábamos el mercado para que nos hicieran por allá, hermano, para salir a evangelizar por esas fincas. Y un hermano llevaba un poco de mercado y se resbaló, hermano, y eso quedó embarrado, mejor dicho, eso rodó así por el barro. Se crecía el río Catatumbo, se salía, hermano, y pasábamos con el agua por acá. Y así íbamos a hacer el culto contentos, cansados como fuera, de noche llegábamos allá. Recuerdo también que una vez dimos bote en la canoa en el río Catatumbo y el pastor Alfredo me gritaba, Coronado, ¿dónde está? Y yo me reía por allá nadando. Aquí estoy, tranquilo, pastor. Dio bote en la canoa porque se dio con un palo. Caímos a ese río. Ese río no es que sea como tan calmadito, eso es caudaloso. Pero son experiencias, hermano, lindas. Lo que hemos vivido y experimentado, peligros, también expuestos a peligros de muchos peligros.
pero hicimos la labor para la gloria de Dios. Anduvimos por todos lados llevando la palabra, se fundaron congregaciones. Entonces, hermano, no estamos hablando aquí en teoría. La gloria se la damos al Señor. No se apacienten a sí mismos. ¿Saben cuál es el deber de apacentar el rebaño? No buscan la gordura solamente, o el beneficio personal, o vestir de la lana. Es verdad que la Biblia dice que el que vive del evangelio, el que predica el evangelio, que vive del evangelio. Y la iglesia tiene que saber también que están llamados a sustentar a su pastor, porque eso hay que enseñarlo también. Eso también está allá en Hebreo. Lo que pasa es que no hay tiempo para señalarle todas las citas bíblicas, pero eso está ahí en la palabra. Amén, hermanos. También Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: no le ponga bozal al buey que trilla. Lo que pasa es que cuando el Señor hace esta censura a los pastores de Israel es porque ellos no estaban cumpliendo con el deber. Número 4, la engordada degolláis. Porque hoy en día, hermano, a través de esa forma de sacarle a la gente, hasta sacarle la última gotica de sangre, porque cuando se degolla la oveja, bota toda la sangre. Y hoy hay expertos para desangrar a la gente en esto. Miren que si usted, yo vi en internet, yo dije: Padre, ¿hasta dónde ha llegado hoy el desenfreno y el amor por el dinero? Cuando alguien dijo que si le dan $50,000, y por eso es un ridículo, y lo que desacredita el evangelio, eso está por ahí en internet, para levantar a un muerto. Otro predicador famoso, entre comillas, que no hubo quien, dijo: si ustedes quieren permanecer y tener la franquicia de mi ministerio, X ministerio, me tienen que dar $50,000. La Biblia le llama mercaderes del altar, del púlpito. Amén, hermanos. Pero todos esos fenómenos los estamos viendo en la actualidad y están a la orden del día, y el rebaño cae en las garras de esta gente, de esos depredadores del rebaño. Gloria a Dios, alabe la gloria de Dios. Y dice: la engordada degollasteis, no fortalecisteis las débiles, no cuidasteis la enferma. Ezequiel 34 dice esto. Gloria a Dios. A partir del versículo, ya les digo, porque algunos hermanos dirán: están perdidos, no saben dónde estoy, ¿verdad? ¿Qué cita bíblica? Esto está en Ezequiel 34. A partir del versículo 2. Dice, ¿qué más dice? No fortaleciste las débiles. Son las cualidades negativas de esos pastores que el Señor está enumerando. Ni cuidaste la enferma. Número 7, no vendasteis la perniquebrada. Número 8, no volviste a reír la descarriada. Hoy sí que hay tantos descarriados, hermano. Yo estaba pensando en este año, a ver qué hacemos, qué nos inventamos para ir a los descarriados y tratar de hacer lo último que esté a nuestro alcance para hacerlos volver al redil. Los pastores decimos amén, para que no caigamos en el calificativo que nos estamos apacentando nosotros mismos. Que eso es lo que el Señor está diciendo de las quejas de Dios contra los pastores de Israel. No de la zona 57, no. Es de los de Israel, ¿cierto? Así que usted no tiene que decir: pastor, que no, yo no soy de los pastores de la zona 57, son los pastores de Israel. Pero sí podemos mirar si estamos incurriendo en alguna de esas falencias. Aleluya. Y nadie va a señalar aquí a nadie. Yo no voy a señalar a nadie. Nosotros nos vamos a señalar nosotros mismos. Aquí no se ponga de generoso usted ahora y decir: esto es allá para el hermano X. Diga cada uno de nosotros, los pastores: ¿será que eso me cae a mí? Si le cae, haga una revisión y haga los correctivos.
Como le dijo el Señor a la mujer pecadora que la tenían asustada ya, que ya la iban a apedrear, ya todo el mundo tenía la piedra lista en la mano. Y el Señor le dijo: el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Y todo el mundo se fue. Y la mujer quedó ahí más asustada que... Y el Señor le pregunta: ¿dónde están los que te condenaban? Se fueron. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Pastores, yo no vine aquí a condenarlos, yo no vine aquí a señalarlos. Cada uno de nosotros sabemos, tenemos un juez interno que se llama conciencia. A la luz de este mensaje usted va a decir: yo estoy fallando en esto, en alguna cosa. Voy a corregirme y para adelante en el nombre del Señor. En este año 2020 vamos a corregir lo que haya que corregir y vamos a responderle al Señor como tenemos que responderle. A su nombre gloria. Yo nunca predico con el ánimo de señalar ni de ofender a nadie, sino de concientizar, porque yo considero que como pastor mi tarea es concientizar a la gente para que ellos decidan si obedecen o no obedecen. Yo no impongo, yo no exijo. No es como dicen, es que allá me prohíben. Yo no prohíbo, enseño, digo que lo que se tiene que hacer, porque esto no es por imposición. Usted elige, usted decide, usted escoge. El Señor al pueblo le dijo: le pongo la vida y la muerte, escoja. No lo obligo, pero un día arreglamos cuentas. Gloria a Dios. Entonces dice: no cuidaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, ni volviste a redir la descarriada, no buscasteis la perdida. Qué fácil hoy en día, hay mucho pastor que anda buscando los que ya son convertidos y diciéndole: venga para mi iglesia, yo le doy cargo, venga para acá. Hermanos, voy a cumplir 37 de ser pastor, y nunca mi conciencia no me acusa de haber ido a sonsacar a ninguna persona de ninguna iglesia para que se vaya ofreciéndole cargos. Si llegan, es porque Dios los trae por algo. Pero jamás tengo mi conciencia tranquila, hablo delante de Dios en este altar, que nunca he ido a sonsacar a nadie para la iglesia donde yo he pastoreado. Y llega gente de otras iglesias, sí llega. ¿Por qué llega? No sé por qué llega. Amén, hermano. Porque Dios nos mandó a buscar los perdidos. Y el énfasis que yo tengo en este año de 2020 de trabajar con la iglesia es buscar los perdidos. Y estamos elaborando un programa con la ayuda del Señor. Mañana estoy atrasado con muchas cosas que hay que hacer, pero Dios me ayudará, así me tenga que trasnochar otra vez esta noche. Pero, hermano, es ir a los que no conocen, como dijo Pablo. Pablo decía: yo no fui a trabajar sobre fundamento ajeno, me esforcé para ir a predicar donde Cristo no había sido anunciado antes, para no edificar sobre fundamento ajeno. Porque hay gente, hermano, y aún dentro de nosotros, que sí les gusta eso. Eso sí, si no le gustó, hermano, no diga amén, pero con eso sí no estoy de acuerdo, no comparto, no es mi estilo. Antes, al contrario, apoyemos, ayudemos. En vez de decirle al hermano Juan: venga para acá, ese líder que tengo, venga para acá, ayúdelo más bien, déle consejos y que sea fiel ahí. Así que yo estoy tranquilo, mi conciencia no me reprende, no me reprocha con respecto a eso. Pero que los hay. No buscasteis la perdida, van buscando los que ya son salvos. Sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¿Qué dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5? Apacentar la grey de Dios. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ayúdenme. Primera de Pedro 5, versículo creo que 2. Pues entonces yo lo busco aquí. Que está entre vosotros con ánimo pronto. Dice: no como teniendo señorío
sobre la iglesia. Y aquí Dios está quejando, dice que ellos pastoreaban con violencia y con dureza. Gloria al nombre del Señor, que son las cualidades negativas de un pastor. Ahora miremos frente a esa situación, porque enumera 11 características negativas de los pastores de Israel. 11. Dureza y violencia son las últimas dos. Les dije hasta las 9, pero son 11. Ahora, mire lo que dice respecto a eso. Punto número 3. Para mí, no sé para cuántos, es muy doloroso que Dios sienta tanta decepción con estos pastores por realizar una labor tan indolente como dice Jeremías 48:10. ¿Quién me ayuda con Jeremías 48:10? Claro, yo sé lo que dice aquí, pero yo quiero que alguien lo lea. Hay una palabra tremenda allí. Por favor, ayúdenme con ese texto. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Hasta ahí. ¿Qué es indolente? No sentir compasión, no sentir dolor al ver la condición de esa persona. Recuerde que nosotros los pecadores debemos sentir dolor por los perdidos. Dolor por los perdidos, y eso se ha perdido mucho hoy. Y tenemos que volver, hermano, a sentir dolor por los pecadores. Yo recuerdo una ocasión, tuve una experiencia en Bogotá en el año 84, en noviembre del año 84, que vino a Colombia el evangelista Gigi Ávila. En el año 84, en noviembre del año 84, y yo quería ir a esa campaña de él en Bogotá, pero no tenía cómo ir. Porque yo salí en el año 83 a pastorear y estaba habiendo obra en Duitama y no había finanzas. Y les cuento esto. Y como nosotros al principio éramos tan y tan obedientes que todo lo que nos dijeran hacer, hacíamos. No es como ahora que los colaboradores hacen lo que les da la gana, perdónenme la expresión. Y antes quieren ponerle órdenes al pastor y darle órdenes y que se haga que así, que se haga que así, porque eso todo, o sea, ahorita está como dijo como dice el dicho, el mundo al revés. Pero cuando eso estoy hablando de eso, la sujeción y la obediencia que había en nosotros. Pastor Humberto, me acuerdo cuando usted decía eso de su pastor que le decía tal cosa y uno corra, ¿sí o no? Y resulta que a este servidor yo recogía la ofrenda, recogía lo que entraba y lo amontonaba. Yo no tocaba una sola moneda de eso para mí. Y lo guardaba cuando llegara el pastor y le entregaba todo. Aquí está lo que entró. Él miraba, me dejaba lo que él quería y el resto se lo llevaba. Yo nunca le reclamé nada, Dios me es testigo. Ya era obrero presentado y yo nunca le reclamé nada, Dios me es testigo. Hasta que un día Dios usó al papá de mi esposa, a mi suegro, y le dijo: pero pastor, aquí usted Dios lo bendice y tiene cómo le va a quitar el sustento a ese colaborador que tiene allá. Y entonces empezó a dejarme eso. Ya era presentado, ya tenía credencial de laico. Y yo nunca dije nada, porque he aprendido a dejarle al Señor las cosas. He aprendido a pedirle a Dios que si Él me llamó, como le dije un día a Dios: si tú me llamaste, me abrirás las puertas. Si tú me llamaste, me dará el sustento. Si tú me llamaste, me dará para comer y para vestir. Y hasta el día de hoy Dios lo ha hecho. Dije, Dios lo ha hecho. Por eso no hablo en teoría, hablo porque ha sido mi experiencia para la gloria de Dios. No pasó nada, tranquilo. Pero es muy doloroso que Dios se decepcione porque ellos hacían una obra indolentemente. ¿Qué es la primera queja que vemos del Señor? Versículo, ya le digo. Verso 6 en adelante, 5 en adelante. La queja número 1 del Señor es la siguiente: y andan errantes por falta de pastor. No fue eso lo que el Señor vio
en el capítulo, a ver, en el Evangelio de Mateo, perdón, no recuerdo el capítulo, me ayudan si son tan amables, cuando dice que el Señor al ver las multitudes tuvo compasión, capítulo 9, ¿cierto? Compasión de ellas porque estaban ¿qué? Desamparadas como ovejas que no tienen pastor. ¿Dónde estaba el pastor? Dice que las ovejas estaban ¿cómo? Andaban errantes por falta de pastor. Número 2, segunda queja. Son presa de todas las fieras del campo. Dividí primero la parte de las cosas negativas del pastor y luego las quejas de Dios con respecto a los pastores. Son presas de todas las fieras del campo. Se han dispersado. No es lo que dice Zacarías, dice heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero es que hay ovejas que están dispersas no porque el pastor esté herido. O si ya el diablo lo hirió. De la pereza. De otras cosas está herido. Y no estamos cumpliendo a cabalidad lo que Dios quiere que hagamos. Por eso en este año, hermano pastor, corrijamos lo que haya que corregir. Y vamos a hacer la labor con diligencia. Vamos a hacer el trabajo como Dios quiere que lo hagamos. Si hay que cancelar un poco de compromisos, yo estaba pensando y diciéndole a mi esposa, yo no sé cómo hacer este año, Señor, por favor, ilumíname, guíame. Porque el año pasado estuve saliendo y viajando y atendiendo allí el compromiso que tengo de la mutual, y yo digo, pero antes Dios no me llamó a mí a ser gerente ni a ser nada de esto, me llamó a ser pastor. Señor, ayúdame a responderte en el pastorado. No es que sea pecado lo que estoy haciendo, yo no estoy diciendo que esté pecando, porque hay cosas que hay que atender, y si Dios le puso en el corazón a las personas que tiene Dios al frente es por algo, pero yo no sé cómo hacer. Y algo me llamó la atención ayer, que iba con mi esposa en el carro, íbamos escuchando la emisora, nuestra emisora, y estaban haciendo un relato de Juan Wesley, y él decía, el que estaba, ¿cómo haría este hombre para dedicarle tanto tiempo a la oración, tanto tiempo a esto y para escribir? Yo digo, ese hombre tenía que tener una disciplina extrema, que es lo que nos falta a nosotros en este tiempo. Ser muy disciplinados en todo para poder hacer la labor como Dios espera que se haga. Pidámosle al Señor que nos dé alguna forma, hermanos, y si yo puedo compartir, y si en algún momento podemos compartir. Yo le decía al pastor William ayer, anoche, y al pastor John también le he compartido algunas cosas de cómo lograr conformar en la zona un equipo de trabajo, consolidar un trabajo entre todos que glorifique a Dios, hermano, no buscando, como dice la Biblia, cada uno lo suyo propio, sino también el bien común de la obra. Olvidémonos de todo lo que pasó, hermano, pasemos esa hoja, pasemos eso y vamos a hacer el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer, porque cada uno le vamos a responder a Dios por lo que Él nos entregó. Usted, pastor, le va a entregar cuentas a Dios por ese rebaño, porque más adelante lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver, ya seguidamente lo vamos a ver. Dice, se han dispersado, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, no hubo quien las buscase. Mire, si hay algo que me llama la atención a mí es la parábola de la oveja perdida. Del que tenía las 100 ovejas en el redil, se le perdió una. Y dijo, me quedan 99, no hay afán. ¿Qué hizo? Conocemos ese pasaje, ¿cierto? Dejó las 99 y ¿qué hizo? Se fue a buscar la descarriada, y cuando la encontró, ¿qué hizo? La tomó en los brazos, curó las heridas, la montó en sus hombros y al redil volvió. Ahí lo cantamos, la visión pastoral es que se llama ese himno. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante él cuidó. ¿Qué tan amantes somos nosotros de esas ovejas, hermano? Ay, hermano, hay tantas cosas que decir de este trabajo.
Y aquí no lo estoy diciendo para lucirme, no, hermano, lo digo como pastor sintiendo en el corazón dolor. Porque a veces, hermano, nosotros nos entretenemos en tantas cosas que lo que Dios nos ha puesto a hacer no lo estamos haciendo. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, las quejas de Dios, la quinta queja, la sexta, no hubo quien las buscase, la séptima, ni quien preguntara por ellas. Y hay una palabra muy dura, muy dura, muy dura, pero hay que decirla. Isaías capítulo 56, que no caigamos nosotros en ese calificativo de Isaías 56 versos 10 y 11, donde el profeta habla de algunos atalayas. Isaías 10 y 11 dice: sus atalayas son ciegos, se perdió la visión espiritual. Todos ellos ignorantes. Ignorantes, ¿será porque no saben qué es lo que tienen que hacer o porque se hacen los ignorantes? Ignorar es desconocer algo. Pero muchos de nosotros sí sabemos qué tenemos que hacer. ¿Sí sabemos o no sabemos? Sabemos qué hacer. Pero dice aquí la palabra: todos ellos son ignorantes. Todos ellos perros mudos. Un perro mudo es que ya no ladra, que ya no se siente por ahí. Porque queremos ser tan y tan diplomáticos que no queremos incomodar. ¿Sí? Ya no se oye ningún ruido. Si está vivo o está muerto. ¿Qué más dice? Todos ellos, perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos. Hay una somnolencia espiritual terrible que tenemos que pedirle. Por eso me alegro, porque en el devocional yo nunca me puse de acuerdo con los músicos ni nada. Pero que, bueno, yo dije, en Dios no hay coincidencias. Y cuando yo estaba de rodillas escuchando los cánticos, yo decía: Señor, gracias. 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 ¿Y cuánto podemos decir en esta mañana gracias? ¿Puede decir gracias o está incómodo? Dígame la verdad. Aleluya. Y mire lo que dice la palabra. Y ya porque hay que mirar otra partecita. Entonces dice aquí, y ya vamos para la última parte, la tercera parte de la enseñanza. Lo que voy a mirar a ver qué hora es, porque Padre Celestial, el tiempo ha corrido mucho. Yo nunca predico largo. Hoy es la excepción. Pero les pregunto, ¿quieren que termine? ¿Me autorizan? Bueno, así que si llegamos a la 1, no diga nada. Gloria a Dios. Ya terminó, ya avanzó para terminar. Aquí dice: soñolientos, echados aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Dios nos ayude a reaccionar a tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Número 4. A partir del versículo 7, Dios expresa lo que deseaba hacer, pero Él lo expresa para que lo sepan estos pastores indolentes, como dice el versículo 10. Número 1, yo estoy contra los pastores que se apacientan a sí mismos, que no buscan el rebaño, que no hacen todas estas cosas que ya mencionamos anteriormente. El Señor está en contra de esos pastores. Número 2, demandaré mis ovejas de su mano. Número 3, les haré dejar de apacentar las ovejas. A veces uno se pregunta, ¿y por qué suceden cosas? Pero uno tiene que hacer un autoexamen de conciencia, como dice Pablo escribiendo a los Corintios, allí cuando habla de la Santa Cena: examinaos a vosotros mismos. ¿Es bueno
pastores, creyentes, todo mundo. Es bueno que cada uno de nosotros un día nos olvidemos de tantos compromisos y nos evaluemos. Yo lo hice una ocasión, como por 2 veces lo hice, y no me da pena decirlo, lo hice. Y no les dé pena porque soy el pastor. A la iglesia le entregué unas preguntas, hágame en una evaluación. ¿Se acuerda? Mi esposa se acuerda. Yo lo hice y le entregué las hojas. Pero escriba lo que realmente usted cree que soy, con sinceridad. Porque a veces la gente dice, no, pero no, hermano, eso es bueno. Que nos evalúen. Es bueno que alguien pueda decir, como dijo Samuel, mire, ¿por qué no decirle a la iglesia eso alguna vez? Samuel le dice, mire, ahí está el ungido, y usted y él dice, si he hecho esto, si he hecho lo otro. ¿Qué dijo el pueblo? Porque es bueno someternos al escrutinio. Porque esa palabrita de infalible solo le cabe a Francisco, y se la atribuyó él. No es que lo sea, es que él se la atribuyó, ¿cierto, pastores? Infalible. Pero los pastores somos infalibles. ¿Los creyentes son infalibles? Porque los pastores, amén, pero ahora cuando le toca a usted, ¿por qué se queda callado, creyente? No, los seres humanos ninguno somos infalibles. Hemos fallado en algunas cosas, sí, claro, pero qué bueno poder corregir. Y ya para terminar dice, yo estoy contra los pastores, demandaré mis ovejas de su mano, les haré dejar que apacienten las ovejas, yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. 6 cosas que Dios determinó al ver la condición de estos pastores. Número 5, Dios tomó una decisión. Ya termino, ahora sí, ya voy terminando. Dios tomó una decisión. ¿Cuál es la decisión que Dios toma? Se ve en la necesidad de hacerlo. 5:1, yo mismo iré por mis ovejas. Y lo hizo el Señor, ¿sí o no? Ezequiel 34, yo mismo iré por mis ovejas. ¿Quién vino por las ovejas? Cristo mismo. Se dio cuenta que los dirigentes, porque esta palabra está dirigida a los gobernantes, a los ministros de Israel. Y como no cumplieron, tuvo que venir Cristo mismo. Dijo, yo mismo iré por mis ovejas. Gloria a Dios. Ezequiel 34. Ya termino, voy a avanzar con esta partecita. Entonces, verso 8. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos. Por tanto, oh pastores, así ha dicho Jehová, he aquí, yo estoy contra tales pastores, demandaré mis ovejas. Estoy leyendo, es en el 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. 2 cosas importantes. Él mismo iba a venir a buscar sus ovejas. ¿Vino o no vino? Vino Cristo. Las reconoceré. ¿Qué le dijo a los discípulos? Id primeramente a las ovejas perdidas. ¿Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 10 o no lo dice? Id primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellas no lo recibieron, no lo reconocieron. Juan 1:11 dice, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero se abrió la posibilidad para usted y para mí. Dele gloria a Dios por eso. Ahora que tenemos la posibilidad, cumplámosle al Señor. Es una honra que Dios nos ha dado a nosotros de ser pastores. Es un privilegio, aunque es una gran responsabilidad. Número 2, la reconoceré. San Juan 10, 2 al 5 dice, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Oyen mi voz y me siguen.
Mis ovejas, las que son del Señor genuinas, no oyen la voz de los extraños. Amén, hermano. Y una oveja genuina no oye la voz de los extraños. Así que el Señor vino a reconocer sus ovejas, a ejercer su ministerio. Él dijo, el verso 22 dice: yo salvaré a mis ovejas. 34:22. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. 23 dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Cuando dice aquí a David, no se refiere a David literalmente, se está refiriendo a Cristo, que él dijo cuando estuvo aquí en Juan capítulo 10, dice: yo soy el buen pastor. Tenemos ese privilegio de tener al buen pastor. Zacarías capítulo 11 dice: levantaré un pastor y él las apacentará. Verso 23 al 26. Pero en Zacarías 11, 15 y 17 dice así: he aquí que el Señor está diciendo de la calidad del pastorado, un pastor que no cumple su ministerio, el Señor lo llama insensato. ¿Qué es la palabra insensato? Que muestra imprudencia, que es inmaduro en sus actos. La Biblia le llama a esto inconsciente, irresponsable, tonto, necio, ligero. El versículo 17 expresa un lamento con respecto a sus pastores y dice: ay del pastor inútil que abandona el ganado. Inútil quiere decir que no produce provecho, servicio o beneficio alguno. Dicho de otra manera, no sirve. Es la palabra, no sirve. Aparte de su poca utilidad, hay una sentencia para este pastor, según el versículo 17-20 de Zacarías. Dice, vamos a buscarlo allí para leerlo solamente. Zacarías 11:17. Gloria a nuestro Dios. Ya lo tenemos. Dice: y era la espada su ojo, es decir, pierda la visión, y su ojo derecho del todo y era la espada su brazo, y su ojo derecho del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Es decir, se perdió por completo, ¿qué? La visión. Se perdió la visión. Dios nos ayude a no perder la visión espiritual. Dios nos ayude a que nuestro brazo siempre esté. Eso de que se secará el brazo quiere decir que ya no hay esa mano extendida de apoyo, porque el brazo significa eso, apoyo. ¿Cierto, hermanos? Dios nos va a quitar ese apoyo. Se seca el brazo, ya no servimos para nada. Pero Dios quiera que todavía seguimos siendo útiles. No escuché el amén. Dios quiera que todavía sigamos siendo útiles. Y termino. La conclusión. Hoy todos nosotros estamos frente a esta gran tarea del pastorado. Pregunto: ¿cómo nos calificará Dios? No responda. La pregunta nos queda ahí, el interrogante. ¿Cómo nos calificará Dios? Número 1, ¿como un pastor insensato? ¿Como un pastor inútil? ¿O como un pastor diligente? ¿O como un buen pastor? San Juan dice en el capítulo 10, 11 y 14: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor
su vida da por las ovejas. Que nosotros podamos tener claro, el Señor dijo, ejemplos os he dado para que lo sigáis. Pastores, no se desanime por este mensaje, al contrario, quiero señalarle que el Señor dice a los fieles, a los que tienen el valor, a los que tenemos el valor de reconocer, dice, no se preocupe, yo tengo recompensa. Ninguna profesión en la vida, yo he estado analizando la Biblia y me llama la atención esto, que ninguna profesión en la vida, si se le puede llamar profesión, ninguna labor que el hombre ejerza en la vida, ninguna. En la Biblia dice que Dios diga, yo voy a recompensar al mejor presidente de Rusia, al mejor presidente de Estados Unidos, al mejor gerente, al mejor empresario, al mejor médico. Pero sí dice que a un pastor que haya ejercido bien el pastorado, dice San Pedro el apóstol, cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Cristo, el pastor que vino a dar su vida por las ovejas. No es como le dicen ahora a un hombre que se autoproclama también pastor, que se autoproclama apóstol de apóstoles. Se autoproclaman ellos mismos, ¿no? Porque el apóstol de apóstoles es Cristo, ¿cierto? El pastor de los pastores es Cristo, el príncipe de los pastores. No estoy, si estoy mal, creo que a un predicador inglés lo llamaron el príncipe de los pastores. A Spurgeon, ¿cierto, pastor Humberto? Que le gusta leer. Spurgeon, ¿no? Lo llamaban el príncipe de los predicadores. Pero el verdadero príncipe de los pastores se llama Jesucristo. Él va a venir pronto. Y Él va a venir a recompensar su labor y mi labor. ¿No se alegran, pastores, por eso? De acuerdo a cómo hayamos desempeñado nuestra tarea, Él nos va a recompensar. Por eso hoy todavía estamos a tiempo. Si hay falencias, corrijámoslas. Yo no lo voy a señalar a nadie, no vine, ni más faltaba, pero yo le digo, corrijamos lo que haya que corregir en este momento y digámosle, Señor, me comprometo. Recuerde que el ministerio es un llamado divino. Viene el pastor de los pastores. Cuando aparezca, vamos a mirar esa partecita de primera de Pedro 5:5, creo que es, o 5:4. Primera de Pedro 5, a ver, vamos a mirar. 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, porque le está diciendo arriba a los que apacentan la grey del Señor, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, sino cuidando de la grey, siendo ejemplo de la grey. Dice, y cuando venga el príncipe de los pastores, vamos a recibir esa corona. La gente quiere siempre que se le reconozca lo que hace. Pues si alguien sabe reconocer mejor todo lo que hagamos, es Dios, porque Él conoce lo que somos. San Lucas dice, y termino con estos versículos, en el capítulo 12, en los versos 37 y 38, dice algo importante que me llama mucho la atención, y con esto cierro. Dice allí en San Lucas 12, verso 37 y 38. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. La palabra bienaventurado me gusta mucho lo que dice, tiene 3 significados. La primera, felices. La segunda, dichosos. La tercera, dignos.
Si nosotros hacemos bien la tarea que Dios nos ha puesto a hacer, vamos a recibir del Señor esas 3 expresiones de calificativo. Felices por haber hecho la tarea como se tenía que hacer. Dichosos de tener el privilegio de ser honrados por el Señor. Dignos de recibir esa recompensa, esa corona que el Señor prometió. Amén, hermanos. ¿Y qué dice el versículo 43 y 44? Dice exactamente casi lo mismo. Dice, está leyendo mal. Bienaventurados aquellos siervos al cual cuando su Señor venga lo vaya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Entonces ya será ya en el milenio donde usted va a recibir todas esas recompensas. Amén. Es allá donde vamos a recibir esos galardones, donde se va a hacer realidad lo que el Señor dice. Entonces vamos a reinar con Él y el Señor nos va a dar ciertos privilegios. Por ahora tenemos que seguir luchando como pastores por ser fieles. Póngase de pie conmigo, le damos gracias al Señor. Esperamos que Dios nos ayude a todos a ejercer un ministerio, un pastorado que agrade a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por este regalo que nos has dado a este comienzo de año, tu palabra, Señor. Ayúdanos para poder cumplir a cabalidad la labor ministerial, la tarea que nos ha sido encomendada. Si en algo hemos fallado, Señor, pedimos perdón. Reconocemos que como humanos, Señor, tenemos falencias, pero que también estamos dispuestos a reconocerlas y a corregirlas para poder, Señor, así satisfacer las expectativas tuyas, las exigencias tuyas, esas prerrogativas que hay en tu corazón respecto a nuestra vida, a nuestro servicio, Señor. Pedimos, Dios, que nos des la fuerza para seguir luchando, para poder cumplir cabalmente nuestra tarea. Te lo pedimos dándote gracias. Amén. Hermanos, como el tiempo avanza tanto,